La validez de una pericia psicológica depende exclusivamente del número de sesiones realizadas. El recurso de nulidad 617-2023 Apurímac y se interpone contra una sentencia que aborda justamente el delito de violación contra una menor, en este caso puntual de 11 años de edad. En este caso se impone una cadena perpetua y a la vez 5.000 soles por concepto de reparación civil. La defensa del sentenciado en el fundamento 20 cuestiona justamente la realización del peritaje psicológico al incumplirse lo que se destaca en la guía del Instituto de Medicina Legal cuando señala, o mejor dicho, sugiere que se tienen que realizar 4 sesiones psicológicas por un periodo de 60 minutos cada uno. En todo caso, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿En qué radica la validez de una pericia psicológica? Precisamente para poder resolver tal problemática, nos encontramos con este panel de profesionales para poder desarrollar tal debate. Por un lado, contamos con el abogado penalista Diego Valderrama, maestrando en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, es docente de litigación oral en Abarroli de México y en INESIP de Argentina. Ha logrado publicar 100 artículos desde el área penal de LP, Pasión por el Derecho, y a la vez es fundador del Instituto Peruano de Litigación Oral. Doctor, encantada de tenerlo en este espacio por primera vez. ¿Cómo está? Sí, muchas gracias por la invitación y como lo decía en off, Vivi, estimado Carlos Cano, qué gusto estar con ustedes. Vamos a tratar un tema interesante, ¿no? Una jurisprudencia peruana. Sí, claro que sí, doctor. Ya mismo lo vamos a desarrollar. Asimismo, también se encuentra con nosotros el psicólogo forense Carlos Cano. Él es graduado con cum laude de Psicología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene una maestría en ciencias forenses especializado en psicología forense y penitenciaria. Fue psicólogo forense del Ministerio Público durante 3 años, en su mayoría en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género y actualmente está realizando su tercera maestría en psicología clínica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Carlos, qué grato tenerte una vez más en este podcast. ¿Cómo estás? Una alegría poder compartir contigo nuevamente y muchísimas gracias por volverme a invitar. La verdad es que siempre es muy grato poder estar en este espacio contigo. Claramente es mutuo, Carlos. Bien, nosotros hemos podido observar por medio del flyer de esta entrevista que el tema que se va a desarrollar ahora engloba un formato especial. Nosotros vamos a tomar en consideración dos problemáticas, tomando en cuenta que vamos a iniciar por la validez de una pericia psicológica depende exclusivamente del número de sesiones realizadas. Carlos, me gustaría iniciar contigo. Coméntanos, ¿qué constituye en primer lugar la validez de una pericia psicológica? Mira, la validez de una entrevista, de una evaluación psicológica forense no se reduce, y voy a especificar forense por el caso que nos compete, no se reduce solamente a un factor, sino que es un constructo multidimensional que puede abarcar varios aspectos, es decir, la validez del contenido, se refiere a si las pruebas y técnicas utilizadas están evaluando adecuadamente los aspectos psicológicos que estamos buscando para este caso en específico. O, por ejemplo, también la validez de constructo, que se refiere a si las pruebas miden es realmente los constructos teóricos que estábamos buscando medir dependiendo del caso que nos compete, ya sea ansiedad, ya sea depresión, ya sea estrés postraumático, por ejemplo, y esto implica el uso de instrumentos estandarizados. También la fiabilidad, que se refiere a la consistencia y la estabilidad que proporcionan esos resultados de la pericia. Además de que, por supuesto, hay que tener una metodología rigurosa dentro del caso específico que estamos evaluando, porque la parte forense puede abarcar muchísimos temas en conflicto con la ley. Claro que sí. Coméntanos, en el desarrollo de un juicio, cuando tú justamente ejerces o vienes a ser, en este caso, un perito psicólogo, en un delito como el que vamos a abordar ahora, que es claramente de violación sexual, ¿cuáles serían los lineamientos o los parámetros que tú observas dentro del desarrollo de esta sesión? En este caso, cuando yo recibo a la persona, ya hay una denuncia interpuesta. Es un poco complicado si la persona llega antes de una denuncia interpuesta. ¿Por qué? Porque nuestro acuerdo de confidencialidad se puede quebrantar inmediatamente. Y de hecho es algo que advierto mucho. Sobre todo cuando hay personas que llegan, mira, porque yo quiero que tú hagas una evaluación para determinar si realmente hubo abuso de denunciar. Entonces, dentro de todas las explicaciones que yo doy para poder realizar esa pericia, yo
hago la salvedad y la advertencia siempre en caso de que yo tenga hallazgos o que yo tenga indicadores de abuso sexual infantil, por ejemplo, usted tiene 72 horas para poder realizar la denuncia. En caso contrario, lo hago yo. ¿Por qué? Porque en mi rol como psicólogo e independientemente del acuerdo de confidencialidad, yo no puedo ser cómplice de que alguien esté en peligro. Entonces, normalmente cuando llegan estos casos ya hay una denuncia interpuesta en el cual yo recibo a en ese caso, en el caso de abuso sexual infantil, recibo este infante, entonces inicio una serie de documentación en el que yo estipulo y le explico a la parte interesada en qué consiste. Y ahí comienzo con la entrevista semiestructurada, si tengo que aplicar pruebas, aplico pruebas y doy un plazo determinado para poder entregar el informe. Claro, y hacerlo justamente con la delicadeza que implica tomar este caso, ¿no? Claramente no es un delito cualquiera, es un delito clandestino, sobre todo cuando aborda pues a este sector poblacional de infantes, es aún más particular poder acceder, en este caso, desde tu experiencia profesional. Doctor. Tenemos de conocimiento el desarrollo de este recurso de nulidad de Apurímac. En este caso, pues, engloba el artículo 173 de violación sexual ante una menor, en este caso pues de 11 años apenas. En este caso se señala mediante gran parte de los fundamentos de que la menor ha sido ultrajada en 5 ocasiones, lo cual pues claramente le ha generado una alteración a su vida psicosexual. En este caso, solamente se realiza una sola sesión, pese a lo que se indica a modo de sugerencia en la directiva por parte de la guía del del Ministerio Público. Ante su criterio, ¿usted está de acuerdo que solamente se haya realizado una sesión a la menor, Sí, claramente ya. incumpliendo la guía? El problema del manual que utilizan los psicólogos en nuestro país, que data del 2011, que fue invocado en esta casación, es que recomienda nada más. O sea, no es una omisión grave al manual de procedimientos, porque justamente la parte que cita el abogado o la defensa de ese caso es en el extremo de que el manual le recomienda, es recomendable hacer más de una sola intervención, ¿no? De una sola entrevista, ¿no? De cuatro, y desde cuatro, y es más, coloca, ¿no? 60 minutos cada una. El problema cuando nosotros contrainterrogamos a peritos forenses, sean psicólogos, sean médicos, sean contadores, etcétera, es cuando hay una falta que expresamente ha sido pues reconocida en el manual que ellos se basan para poder realizar esa pericia. Hace poco justamente le hice un contrainterrogatorio a una perito psicóloga forense porque había hecho una cámara Gesell a una menor de edad y luego de la entrevista única en cámara Gesell no se le cita para que pueda haber luego una entrevista posterior, siendo que el manual especifica que, y es bien claro en señalar, que debe de haber una entrevista única en cámara Gesell y luego una entrevista posterior a cámara Gesell para poder cotejar resultados y emitir conclusiones. Entonces, frente a una mención expresa del manual que te indica qué hacer y no se hizo, eso es una pericia inválida. El problema es si el propio manual establece una pauta como recomendación, es ahí, ¿no? Donde entra la propia pericia del experto en hacer caso a la recomendación cumpliendo las cuatro, o solo tres, o solo dos. Es más, el manual dice, depende de cada, o acorde al caso, ¿no? Es que debe de usarse esa recomendación. Y quizá, y ya para no explayarme de más, porque seguramente lo vamos a seguir hablando, si el caso lo amerita, ¿no? Ok, eso es lo que te puedo responder por ahora.
Sí, claro que sí, y a grandes rasgos es bastante claro, ¿no? Entendemos con ello de que el incumplimiento de esta directiva no invalida automáticamente la pericia, porque en primer lugar se entiende de que en el proceso, en el desarrollo del juicio, en este caso, cada perito sabrá entender en función a cómo es que la víctima la ha recibido, qué es exactamente lo que le ha pasado, adolece y demás, y podrá determinar cuántas sesiones serán necesarias a raíz de eso. Y esto no quiere decir, o se puede colegir con ello, de que con apenas una ya se invalida totalmente, aun cuando en una sola sesión sí se ha desarrollado o se ha cumplido cabalmente con los lineamientos propios de la guía, ¿no? Carlos, me gustaría que me señales algo, qué aspectos tomas en consideración cuando realizas un peritaje en este delito de violación sexual. O más allá de eso, ¿cuándo podrías colegir que se tiene que acceder a una, digamos, a una prueba proyectiva o una prueba psicométrica? ¿En qué momento lo determinas? Mira, antes de responderte esa pregunta, simplemente quiero hacerte una pequeña añadidura a todo lo que acaban de comentar anteriormente. Es realmente la primera vez que yo escucho que en un protocolo se imponga un límite de tiempo en una pericia forense. Entonces, me voy a quedar ahí por si quieres continuar la pregunta después. Dentro de la metodología, perdón, que me estabas preguntando, en las evaluaciones, ¿es eso? Sí, claro que sí. ¿En qué momento determinas por qué prueba optar? Si por una psicométrica, una proyectiva, ¿de qué te basas? Mira, eso depende mucho, eso queda mucho a criterio del profesional querer usar una prueba proyectiva o una prueba psicométrica. Por lo general, en el aspecto forense se utilizan pruebas psicométricas. ¿Por qué? Porque tienen un fundamento más sólido a nivel científico. Las pruebas proyectivas involucran más la psique, el inconsciente y lo que esa persona va proyectando de acuerdo al tipo de prueba. Yo específicamente en las evaluaciones forenses solamente utilizo pruebas psicométricas. ¿Por qué? Porque tengo esa validez y confiabilidad más tangible. Por supuesto, hay otros aspectos durante la entrevista que puedo utilizar, ya sea que puedo jugar, sobre todo con los infantes, puedo utilizar muñecos anatómicos, todos los recursos que sean necesarios para intentar para, para poder valorar el relato que se me está contando o que esa víctima me está contando en ese momento. Pero yo particularmente no utilizo pruebas proyectivas para evaluaciones psicológicas forenses. Bien, en todo caso, ya quedaría a criterio del profesional, entendemos con ello, qué prueba optar. Señalaste con anterioridad esta que te generó un poco de suspicacia, te fue singular que en la guía del Instituto de Medicina Legal, hablamos acá de un contexto peruano, nos señale desde ya la pauta de tiempo, porque claro, te sugiere esta directiva 4 sesiones de 60 minutos. Entendemos con ello que no en el protocolo de República Dominicana de haberlo no te señala un límite de tiempo o cómo es lo que se trabaja ya, que se plasma. Es que no hay un límite, es que como te digo, es la primera vez que yo escucho que en un protocolo se imponga un límite de tiempo, sobre todo porque en el aspecto psicológico o de las ciencias de la salud mental no existen límites de tiempo. Y segundo, cuando lo mezclas con la parte legal es todavía más singular. Es decir, no hay un límite de tiempo en una pericia psicológica forense. Eso queda determinado primero a criterio profesional al criterio del perito y segundo, a cómo está respondiendo ya sea la víctima, ya sea el denunciado, ya sea la persona que estás evaluando. Porque, por ejemplo, yo puedo estar haciendo una pericia por abuso sexual infantil. Supongamos que ya yo tengo toda la información que necesito en 2 sesiones, que ni siquiera son de 60 minutos, que fueron de 45 cada uno. ¿Qué hago con las otras dos? Veo al muchacho y hago qué, juego con él o le vuelvo a preguntar lo mismo para entrar en una revictimización secundaria. Como habías comentado al principio, eso es sumamente delicado y de hecho las pericias de abuso sexual infantil pudiera decir que son una de las más delicadas dentro de todo lo que engloba las evaluaciones forenses. Entonces, dentro de todo lo que nosotros hacemos, intentamos cuidar mucho a una víctima, sobre todo a un niño, y no generar por parte de nosotros mismos una revictimización secundaria. Entonces, hice las sesiones en 2 tiempos, en 45 minutos, ¿qué hago con las otras dos? Yo no sé si este protocolo fue quizás hecho con las mejores intenciones para intentar proporcionar mucho mejor calidad
mucha mejor estructura para que pueda estar mucho mejor elaborado, pero no hay un criterio tiempo, o sea, no debería haberlo. Eso queda mucho a criterio del caso que se nos está presentando. Bien, en todo caso, ya con ello creo que estamos estableciendo una distinción entre ambas legislaciones y es curioso saber eso, ¿no? ¿Cómo es que en el Perú sí se establece o ya se determina un límite del tiempo del cual pues el profesional a cargo, en este caso un psicólogo forense, tendría que ceñirse o someterse? Doctor, si queremos cuestionar el valor probatorio de una pericia psicológica, ¿qué circunstancias se podrían fundamentar? ¿Cuándo se compromete su validez, por ejemplo? Claro, al inicio lo habíamos señalado. Cuando, por ejemplo, omite una de las pautas que están justamente en el manual o la guía que le determina cómo hacer esa determinada pericia forense. Ese es uno. Otra es ya hablando respecto del informe escrito, ¿no? Es decir, se ha omitido explicar o ha omitido colocar exactamente cuál ha sido la técnica que ha usado o las técnicas que ha usado para llevar a la conclusión. Se entiende que cada perito utiliza una serie de técnicas con las cuales, ¿no? De su ciencia, obviamente, de su expertise, y al final arriba a las conclusiones. Entonces, aunque no lo creas, hay varias pericias, ¿no? El contenido del informe pericial adolece o bien de la técnica o hay un error, puede ser, ha usado una plantilla, ¿no? Ese perito, Sí. y ha arribado a una conclusión, pero nosotros cuando defendemos alguno de estos casos, nos asesoramos también por peritos de parte. Entonces, el perito de parte es pues quien ubica o identifica ese tipo de errores, ¿no? A la hora de la transcripción o a la hora de la redacción del Claro. informe oficial del perito oficial, ¿no? El perito de parte, o sea, el perito de la defensa, da cuenta de estos errores y se advierte, y eso es pues materia de discusión para la invalidez de una pericia forense, ¿no? Pero, a ver, regresando al tema del manual, quizá no me dejé entender, pero es que es una recomendación, no es una pauta obligatoria, como por ejemplo lo había señalado hace unos momentos, ¿no? De que luego de la entrevista única en cámara GESEL debe de haber otra entrevista de reforzamiento. Ese DVD es una obligatoriedad, ¿no? O sea, se entiende, el DVD debe de hacerse, punto. Cuando menciona la guía recomendación, eso ya lo deja a la discrecionalidad del psicólogo. Por eso a mí me parece, en ese caso particular, me parece acertada la posición de la Corte Suprema cuando no invalida la pericia psicológica, porque la recomendación quiere decir que ha caído en la discreción del psicólogo cuántas sesiones iba a Claro. hacer, ¿no? Lo hizo en una y se acabó.